disciplinas que transforman, y vamos a estar viendo diferentes disciplinas que son importantes a nuestra vida y que es bueno pues comprometernos con ella. Si usted viene el día miércoles, usted va a estar escuchando la disciplina de la vida devocional. Hoy vamos a ver la disciplina de la oración o en la oración. El día viernes, la disciplina en la obediencia, aspectos muy importantes en la vida espiritual de un creyente. Estamos tratando de poner en su mente un aspecto importante, y es qué bueno que oigamos, qué bueno que vengamos y escuchemos la palabra. Pero los cambios en nuestra vida particular no van a venir solo por oír. O sea, el cambio es una decisión. Y es una decisión porque lleva compromisos. Entonces, esa es la parte que estamos buscando. Lo que decíamos el día de ayer, van a transcurrir
nunca llegaremos a crecer espiritualmente, porque es en la oración donde nosotros venimos siendo fortalecidos, donde venimos siendo enseñados, donde el Señor viene tocando nuestra vida de manera especial para poder seguir adelante. Y ahí vamos creciendo porque vamos conociendo al Señor. Venir a orar es venir a la presencia de Dios. ¿Y cómo no vamos a gozarnos? ¿Cómo no vamos a sostenernos si estamos delante del que todo lo puede? En la oración nosotros encontramos fortaleza, encontramos dirección, encontramos revelación, encontramos seguridad, se desarrolla nuestra fe. Dios nos prepara para enfrentar situaciones futuras o sana nuestros corazones de situaciones pasadas. Mire todo lo que hace la oración. Y quizá a veces cuando comenzamos en esta a orar, a venir a la presencia del Señor, no sabemos cómo hacerlo. Y entonces no vamos porque decimos es que yo no puedo. Pero yo le voy a decir una cosa, la mejor manera de aprender a orar es orando, llegando donde el Señor, con lo que tenemos en el momento. Y ahí va a ser Él el que nos va a guiar cómo orar, es Él el que nos enseña. Y también debemos de estar seguros de que Dios quiere que le pidamos, Dios quiere que nos acerquemos a Él, aun cuando quizás no sea la expresión más bonita, cuando no sé, estemos seguros de aquello que vamos a pedir, pero Él quiere que lleguemos, porque ahí es donde nosotros vamos a aprender, ahí es donde lo vamos a escuchar a Él. Por eso es importante, no porque digamos, es que yo no puedo, es que yo oigo que otras personas oran tan bonito y que les abundan las palabras. ¿Por qué han llegado a eso? Porque han practicado la oración. Entonces no desistamos, no nos detengamos, continuemos orando. Amén. La Biblia nos enseña varios puntos para experimentar lo que es el poder de la oración. Uno de estos puntos que nos enseña la palabra es orar en el Espíritu. En Efesios 6:18 dice así: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello, dice, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. En este versículo, mire, hay tanto acerca de la oración, cómo aprender nosotros a orar. Pero ¿qué es orar en el Espíritu? Mire lo que dice Romanos 8:26. Y de igual manera dice, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede, dice, por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. ¿Quién nos enseña a orar? El Espíritu Santo. Pero mire, no es una oración simple. Dice, primero, nos ayuda en nuestra debilidad. Cuando nos sentimos débiles e impotentes, ¿qué hacemos? Desmayar y no buscar. Mire, es allí, buscando del Señor, donde el Espíritu va a venir quitando esa debilidad y nos va a fortalecer. Somos también edificados, mire. Crecemos, dice Judas 20, pero vosotros, amados, edificándoos, dice, o sea, construyendo, creciendo sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu. Tenemos 3 textos ahí que nos dicen
acerca de orar en el Espíritu. Mire qué importante es. El orar en el Espíritu no nace de nuestra alma, de nuestro corazón, no nace de nuestra mente. En esta oración realmente está la intervención del mismo Espíritu Santo de Dios en nosotros. Por eso a la oración debemos llegar con un corazón dispuesto para el Señor. No llegar apresurados, sino buscar un tiempo con Él, de tal manera que lleguemos a esa presencia. El Salmo 100 dice que entremos, toquemos, ¿verdad?, sus puertas, entremos con acción de gracias, dice. Podemos comenzar por ahí, a sus atrios, dice, con alabanza. A eso nos está diciendo cómo podemos entrar, cómo podemos llegar, tocar y cómo entrar, ¿verdad?, más allá, a la presencia de Dios. Y cuando nosotros nos dedicamos, vamos con una petición, vamos con gratitud, vamos con adoración al Señor, el Espíritu Santo viene moviéndose. Y el Espíritu Santo viene haciendo un cambio en nosotros, nos da más seguridad. Algo que nos ayuda, nos enseña cómo orar o qué pedir en determinado momento es leer la palabra, buscar, ¿verdad?, qué estoy viviendo en este momento que me preocupa, qué estoy pasando, qué estoy atravesando. Mire, vayamos a la palabra y busquemos. Y ahí vamos a encontrar cómo orar por eso. Nos va a decir, ¿verdad?, qué necesitamos. Nos va a decir si necesitamos paciencia, espera. O si nosotros pensamos que debemos hacer determinadas cosas, pero no es lo que exactamente dice la palabra. Entonces, va a cambiar nuestra mente, va a cambiar nuestra manera de pensar y vamos a llegar al Señor conforme a su voluntad, porque es conforme a su palabra. Cuando llegamos en preocupación que no encontramos qué hacer, mire, hay situaciones que nos atrapan, que nos abruman y no se prolongan en el tiempo y nosotros estamos quizás a veces con cierto tormento dentro de nosotros, con cierta aflicción y no sabemos qué hacer y cómo salimos. Vayamos al Señor y digámosle: Señor, estoy en esta condición, ayúdame porque no sé qué hacer. En cierta oportunidad llegaba yo al Señor: ay, Señor, yo ya me cansé. Con cada persona que yo me encontraba, me contaban todo lo que cierta persona andaba hablando, andaba diciendo, estaba molesta, que aquí, que allá. Y ya llevaba cierto tiempo hasta que llegué y me molestaba. La verdad que no decía nada, pero dentro de mí había una molestia. Y llegué y le dije: Señor, yo ya basta con esto, ¿verdad? Yo no puedo hacer nada, entonces yo vengo a entregarte esta situación, a poner a esta persona delante de ti y yo voy a continuar. Y mire, ahí estaba yo orando cuando me dio un texto bíblico, una palabra que me levantó, que me transformó, y cada vez que yo me siento atrapada o me siento viendo para atrás hacia el pasado, me acuerdo de este texto que se encuentra en Isaías 43:18. Es tan conocido y nos hace realmente dejar aquellas cosas y volvernos al Señor, porque hay promesa de vida para nosotros. Y dice: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Y miren lo que dice el verso 19. He aquí, dice, que yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a luz, ¿no la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos
en la soledad. Mire, cuando leí esa palabra dije yo, ¿y qué estoy haciendo? Viendo para atrás, oyendo lo que no quiero oír. Y si el Señor tiene cosas, yo sentía que el Señor decía, mira, tengo cosas por las que tienes que ir, tienes que avanzar, hay mucho por delante de mí y te vas a quedar atrapada oyendo y viendo lo que no te conviene. Entonces,
1. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. ¿Y cómo puedo orar por todo? Siempre siendo guiados por su Espíritu Santo. En la práctica de la oración, cuando uno está ahí delante del Señor, es su Espíritu Santo quien nos inspira a orar. No solo cómo orar, sino por qué orar. ¿Verdad? De repente la palabra nos enseña, ¿verdad? Por todo lo que tenemos que orar. Cuando se trata, dice que debemos orar por los que están en eminencia. A veces se nos olvida orar por los que gobiernan nuestra nación, para que sea Dios gobernando a través de ellos. Y tenemos peticiones claras, ¿verdad? Que la palabra nos enseña cómo. Pero muchas veces nos va a llevar a orar por peticiones que no estaban en nuestra mente, que ni cerca de lo que uno dice, tal vez voy a orar, ¿verdad?, por determinada situación, pero cuando nos metemos con el Señor, Él viene poniendo otras cosas. Puede ser personales, familiares o de personas aún que no conocemos, o de situaciones que puedan ocurrir y se pueden evitar a través de la oración. ¿Quién nos inspira a eso? El Espíritu Santo. Y cuando venimos, ¿verdad?, siguiendo la dirección del Espíritu Santo, mire, es realmente sorprendente cómo uno puede llegar a orar por otros con un gemir, con un hasta dolor, sentir la necesidad, sentir aquello que los otros puedan estar sufriendo, y uno llora y derrama lágrimas. Pero ¿quién es el único que puede darnos eso? Es el Señor. ¿Y sabes qué? Así como a nosotros nos despierta a orar por eso. Usted puede decir, sí, pero yo tengo una tremenda aflicción y yo voy a estar orando por otros cuando yo estoy en esto. Dios va a levantar a otros a interceder por nosotros, por usted. Entonces no nos preocupemos. Mire, a veces nos vamos a olvidar de nosotros. Cuando llegamos al Señor, Él nos guía de diferentes maneras. Y llegamos y terminamos. Y ve, no le dije nada de lo que yo quería pedirle para mí. No se preocupe. Él sabe. ¿Qué más que estar delante? ¿Cómo se va a olvidar si estamos en su presencia? ¿Usted se olvida de alguien que tiene frente a usted? ¿A que no? De cómo Dios se va a olvidar si estamos constantemente allí delante de Él. Entonces es cuando nosotros, cuando venimos experimentando todas estas cosas en la oración, vamos descubriendo que la oración es algo precioso, es algo que nos llama, es algo que ya no es, ay, ir a orar y yo qué le voy a decir, y ay, peor que me han dejado orando por no sé quién. Y no, mire, la oración se vuelve emocionante. La oración se vuelve una necesidad. La oración se vuelve en una alegría, como cuando éramos novios y nos íbamos a ver, íbamos a platicar. Entonces nosotros vamos donde el amado. Más que eso, vamos donde nuestro amado, a estar con Él, a decirle cuántas cosas hay dentro de nosotros. Y a que Él nos diga que hay otras necesidades, que hay otras cosas por las cuales debemos de orar. Pero se vuelve un gozo, se vuelve un placer, se vuelve algo emocionante. Y quizás hayan cosas que veamos la respuesta, nos demos cuenta, ¿verdad? Cuando se trata de orar por otros, hay cosas que quizás nunca vamos a saber ni por quiénes oramos. Pero agradamos al corazón de Dios y ayudamos a otros en sus luchas, en sus problemas, en sus debilidades. Entonces la práctica de la oración no es nada aburrido.
Y si bien el Espíritu, ¿verdad?, nos guía, aunque estemos ocupados, debemos de buscar tiempos donde nos venimos a postrar delante del Señor. Y ahí es donde Dios viene también desarrollando dones. Ahí viene mostrando, vemos, oímos, nos revela cosas que no conocíamos, que no sabíamos. Podemos llegar y yo he llegado es donde el Señor, Señor, esto no lo entiendo, no sé qué hacer, ¿por qué esto? Vea, pero cuando lo hacemos con un corazón no rebelde, no molesto, ¿verdad? Sino, Señor, ¿qué hago? Mire, Señor, usted no va a quedar sin respuesta. Dios responde al clamor, Dios responde a toda necesidad. Y lo va a hacer de manera que nos conquiste. Nos va a ser tan bueno aquello que experimentemos, que va a ir conquistándonos a estar en su presencia. Amén. Un tiempo, porque ahorita no lo estoy haciendo, pero yo me hice mi cuaderno y yo estaba orando por personas líderes de la congregación, y yo anotaba, en una página anotaba el nombre, ¿verdad? Y cuando yo iba a orar, pasaba la página, fulano de tal, y me ponía, ¿verdad? De repente el Señor o sea, no le voy a decir, oía la voz de trueno del Señor y que me estaba hablando y que me decía, pero como es en el Espíritu que uno mismo se va oyendo la oración que no había pensado. Y es Dios guiando cómo interceder por los demás, ¿verdad? Y allí, mire, viene el Señor dando tantas cosas buenas y viene poniendo gozo, viene poniendo gratitud en nuestro corazón, viene fortaleciéndonos de tal manera que nos prepara para pasar las situaciones, los problemas de la mejor manera. Me decía una vez una hermana, mire, yo sé, había pasado tiempo en oración, y me decía, pero había un problema bien difícil, y me decía, pero yo la veo a usted tranquila. A él le decía yo, es el Señor, porque no hay nadie más que le pueda dar paz a uno, pero es Dios preparándonos. Me decía una persona, ella estuvo viniendo un tiempo que veníamos a orar a las 5 de la mañana los domingos. No veníamos un montón, veníamos unos poquitos, y había alguien que me decía, mire qué tremendo cómo es el Señor. Estuvo viniendo un tiempo a orar y me dijo, porque en este tiempo Dios me preparó para lo que iba a suceder. Entonces busquemos al Señor, porque solo con Él, en su presencia, en oración, nosotros vamos a pasar, vamos a vivir la vida y en victoria. Y eso es lo que todos buscamos. ¿Quiénes no queremos ser vencedores en todas las situaciones? Todos. Entonces, ¿dónde lo encontramos? En la oración, ahí con el Señor. Ahora, el otro punto es el orar con perseverancia. Esto es lo que le hizo falta a la señora aquella que les narraba al principio, ¿verdad? No pudo perseverar, dijo, Dios no me contestó, mejor me voy porque ni me escucha. No, debemos ser perseverantes delante del Señor. Y el mismo versículo de Efesios 6, 18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello, con toda perseverancia. No desistamos. Mire, cuando la respuesta no la recibimos, cuando nosotros estamos, Señor, yo lo necesito hoy. Mire, Dios está preparando, ¿verdad? Puede ser el mismo entorno nuestro, puede ser nuestro corazón que no está listo para aquello que estamos pidiendo. Entonces, Dios no es que no escuche, sino que está esperando el mejor momento para que recibamos aquello de la mejor manera. No así, ¿verdad? Algo que más o menos alivie la situación. No. Mientras nosotros perseveramos, vamos aprendiendo
de esto que yo les he hablado. En la perseverancia vamos aprendiendo lo que es la oración, lo que es la comunión, lo que es la revelación de Dios a nuestra vida. Por eso quizás muchas veces nos mantiene allí, ¿verdad? Tiene que seguir orando porque quiero enseñarle más, dice. Quiero que aprenda. Entonces no desistamos, no salgamos, ¿verdad? Ay, Señor, si ya me aburrí, ya tengo una semana. Mire, hay peticiones que llevo años. Pero no hay que desistir. La respuesta se da. Me contaba hermana Lucita que su familia, su mamá tenía un hermano que era pastor, su mamá cristiana, y ella no. Y la mamá le decía, ay, hija, le decía, lo único que siento ya cuando ella estaba anciana, que pensaba que podía morir, es que no te voy a ver convertida al Señor, le decía. Ay, mamá, sí, algún día lo va a hacer el Señor, ¿verdad? Ella esperaba que fuera el Señor el que lo hiciera y era su decisión. Pero ahora dice, mi mamá no lo vio, dice. Pero la respuesta del Señor llegó, porque ella se convirtió al Señor, ¿verdad? Entonces no desistamos, perseveremos en oración. Mire, en Éxodo 17 nos encontramos el relato de Moisés, cuando el pueblo de Israel estaba luchando en guerra contra los amalecitas. Y Moisés intercedía por el pueblo mientras ellos peleaban. Pero dice que Moisés se presentaba delante del Señor, ¿verdad? Clamando, pero sus brazos se cansaban. Y los bajaba, dice. Y cuando bajaba sus brazos, los amalecitas, dice que avanzaban. Y a él, ¿verdad? Pero llegaron a Aarón y ¿cómo se llama? Y Ur. ¿Verdad? Y le pusieron una peña y ellos le ayudaron, lo sostuvieron para que permaneciera. Imagínense. ¿Y qué sucedió? Al final del día, el pueblo de Israel tuvo la victoria. Nosotros muchas veces también nos cansamos y necesitamos ayuda, ¿verdad? Pero debemos de buscar personas confiables, ¿verdad? Que nos den testimonio de que podemos ir y confiarle algo que nosotros, por lo cual orar. O si no, a veces lo que hacemos es decirle, mire, tengo una petición secreta, le dice uno, porque no quiere contar. Entonces, pero de la manera que sea, Dios va a poner siempre quienes levanten nuestras manos para no desistir. No nos cansemos, porque Dios siempre, ¿verdad? Nos puede proveer la ayuda que necesitemos. Si es que necesitamos apoyo en oración de otros, los vamos a encontrar. El relato de Moisés, ¿verdad? ¿Quién puede decir? Veían un hombre con las manos arriba, y quién decía que alguien que lo llegaba y lo veía, ¿creen ustedes que iba a pensar, porque subió las manos, van a ganar la guerra? Pero es algo de que en lo natural nosotros vemos, tenemos una ilustración de lo que es perseverar en el Señor, ¿verdad? Porque Él en lo natural, pero Él clamando al Señor, ¿verdad? Allá Dios, ¿verdad? Fortalecía y daba lo necesario a los que estaban en la guerra para que ganaran. Nosotros también entramos en guerras espirituales y necesitamos perseverar. Dice ahí mismo en Efesios 6 que nuestra lucha no es contra sangre y carne, contra principados, contra potestades, contra huestes de maldad. Y debemos estar preparados, porque de repente van a haber batallas, van a haber luchas. Y solo estando en el Señor, en oración, guiados por Él, vamos a saber cómo pelear esas batallas, ¿verdad? No solo las nuestras, sino las de la iglesia, las de la ciudad, las de la nación. Tenemos que volvernos en intercesores de otros.
pero vamos a lograr interceder cuando nosotros hayamos aprendido a perseverar en la oración, a orar sin cesar, a depender de su Espíritu Santo, a creerle por el mismo testimonio de las respuestas recibidas, de que Dios nos escucha, ¿verdad? Y vamos a ir siendo fortalecidos. Y la otra cosa es orar por los demás, que ya les había hablado de eso. Decía Pablo ahí mismo en Efesios 6, el versículo 19, y por mí, decía, así inicia, que oraran también por él, a fin de que al abrir mi boca, dice, me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por lo cual soy embajador en cadenas, dice, que con denuedo hable de él como debo hablar. Es otra petición por la que nosotros debemos de orar. O sea, que la palabra se extienda, la palabra que se comparte aquí, la palabra que se comparte en los ores, en los hogares de refugio, la palabra que individualmente podemos llevarle a alguien que necesita del Señor. Podemos estar orando, que cada uno seamos portadores de bendición, llevando la palabra del Señor con denuedo, con sabiduría, con revelación de Dios. Es otra petición de cómo nosotros presentarnos delante del Señor. Pablo sabía que el poder de Dios se movía cuando la iglesia oraba por él. En cuántas aflicciones se vio Pablo, pero en todas el Señor lo sacó. Pero mire lo que hacía, oren también por mí, les decía. Pero su principal deseo no era para que Dios satisfaciera sus necesidades o anhelos, sino por compartir la palabra, ¿verdad? Ocupándonos de las cosas de Dios, Él va a venir supliendo nuestras necesidades. Pero eso lo vamos a aprender en la oración. ¿Por qué? Porque ahí vamos nosotros recibiendo del Señor. El orar por otros es también sembrar una semilla. Sembramos una semilla que da cosecha y somos recompensados por el Señor. Por eso no debemos de desistir y debemos aprender. Enseñaba el Señor, ¿verdad? Ahí en Lucas 10:2. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Id y he aquí os envío, dice, como corderos en medio de lobos. A veces nos da temor ir por lo que nos van a decir, por lo que van a pensar, porque se van a burlar o por lo que puedan hacer en contra nuestra cuando vamos a dar la palabra del Señor. Pero mire, por eso debemos estar orando, para que los que vayan o los que vayamos, ¿verdad?, a hablar del Señor, a compartir del Señor, vayamos sin temor y Dios proteja y Dios guarde, ¿verdad? Para que la cosecha, Dios nos mandó a orar por la cosecha, decía antes, ahí está lista, pero oren por obreros. ¿Cuántos hay esperando una palabra del Señor, una palabra de consuelo, la palabra de salvación, una palabra que anime su corazón? Hay muchos, pero dice la palabra, obreros son pocos. Entonces debemos orar también para que los obreros vayamos, ¿verdad?, a compartir del Señor y sea un éxito, ¿verdad? Porque a veces oímos y fíjense que yo ya fui, yo ya le dije, yo aquí, yo allá, pero no quieren. La oración perseverante va a hacer que los corazones estén necesitados. Dice
La cosecha está lista, pero tenemos que orar para ir con la palabra que la persona necesita, con el testimonio que le pueda hablar. Y van a escuchar. ¿Y por qué van a escuchar? Porque vamos a ir, no vamos a ir solos. Si perseveramos también en la oración, esa presencia de Dios en la que nosotros acostumbramos estar, va a ir con nosotros. Y ya no vamos a ser nosotros, ya no va a ser nuestra boca, ya no va a ser nuestras manos, sino la presencia misma de Dios va a usar nuestro cuerpo, va a usar lo que tenemos de Él. Y Él va a convencer. Dice que Él es el que convence de pecado. Por eso debemos aprender a orar conforme la palabra y su Espíritu Santo nos enseña. Amén. Solo quiero recordar algunas cosas para que nos disciplinemos en la oración. La mejor manera de aprender a orar es orando. Debemos orar en el Espíritu. Debemos orar sin cesar en todo tiempo. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través del Espíritu de Dios en nosotros. Debemos orar también, dice la palabra, por todo. Debemos orar con perseverancia, sin desistir. Debemos permanecer delante del Señor. Y debemos orar por los demás. Son 6 cosas importantes que debemos de tener presente para entrar a esa disciplina. Pero es importante, como decía el pastor al principio, ¿verdad? No solo debemos escuchar, con lo que escuchamos debemos tomar decisiones. Y si sabemos que la oración mueve el corazón de Dios y nos lleva a tanta bendición, debemos en esta noche decidir disciplinarnos en la oración, ¿verdad? Aprender de las maneras que hemos visto aquí. Escudriñemos qué más dice la palabra. Es imposible en unos minutos hablar de tanto, ¿verdad? Pero ahí van unos puntos importantes. Desarrollemos, ¿verdad? Esa disciplina de la oración. Vamos a aprender muchas cosas. Vamos a vivir en victoria. Amén. Póngase de pie, vamos a orar por esto.